¿Qué tal? Buen día. Vamos a iniciar con nuestra clase de desarrollo sustentable y medio ambiente. Vamos a conocer nuestros términos de nuestra clase, que es el desarrollo sustentable y que es el medio ambiente. Y pues el desarrollo sustentable es el resultado de una acción concretada de las naciones para impulsar un modelo de desarrollo económico mundial compatible con la conservación del medio ambiente y con la equidad social. Creo que esto es bastante claro, no es nada confuso. Vamos a ver lo que es el medio ambiente. Pues el medio ambiente o el entorno natural va a ser aquel que abarca todos los seres vivos y no vivos que interaccionan naturalmente, lo que significa que en este caso no es artificial. El término se aplica con la mayor frecuencia a la Tierra o a algunas partes de la Tierra. Ahora vamos a ver el papel de las empresas en la transición hacia el desarrollo sustentable y los negocios verdes. Mucho se ha hablado en los últimos años sobre el diseño e implementación de negocios verdes en México y en el mundo, pero realmente qué tanto sabemos de ellos y qué beneficios han traído al mundo en materia de preservación y protección al medio ambiente. La pregunta que nos hacemos al respecto es si los negocios en México y en el mundo son sustentables o verdes en la realidad, y en su caso si lo son por necesidad, por convicción u obligación, o simplemente solo ostentan estrategias de marketing engañosas. La respuesta a estas interrogantes puede ser muy variada dependiendo de la perspectiva con la que se vea. Un ejemplo de las empresas con la transición hacia el desarrollo sustentable y de los negocios verdes es, por ejemplo, el uso de plástico reciclable, del PET, del uso de bolsas de cartón o el uso de bolsas de tela que pueden ser reutilizables, que pueden ser pues más que aportan menos contaminación al planeta como lo son o al ambiente como ustedes lo llamen, que una bolsa de plástico. Sabemos que las tiendas como supermercados, sin mencionar empresas como tal o marcas, están empezando a descontinuar la bolsa de plástico para pues dejar de contaminar el medio ambiente y generar conciencia de pues todo el calentamiento global que se ha ido generando por todos los desechos que realizamos, por toda la basura, por toda la contaminación y uso excesivo de plásticos y combustibles derivados del petróleo, etcétera. Pero aquí nos dice que estas empresas no lo hacen realmente por preservar o proteger el ambiente, sino que también lo hacen por convicción o por obligación. Debo mencionar que sí hay empresas que trabajan y que inclusive parte de sus objetivos, de sus misiones, es preservar y proteger el ambiente y lo hacen porque ellos quieren, pero hay otros que lo hacen porque los obligan. Entonces, todo esto pues también tiene que ver con ciertas estrategias para que esa fábrica, esa empresa, no sea cerrada por la contaminación que genera. Y bueno, el cumplimiento de las disposiciones ambientales aplicables en México ha ido alcanzando un gran auge, pero sin duda aún falta gran camino por recorrer en ciertos sectores. Hay empresas que han decidido cumplir de manera cabal las obligaciones ambientales que tienen a su cargo, ya sea por convicción o por temor a las infracciones de las cuales pueden ser acreedoras, pero otras tantas han decidido implementar políticas y programas enfocados a alcanzar niveles de cumplimiento ambiental de manera superior a lo que se ha exigido por la legislación ambiental. ¿Qué quiere decir esto? Que hay empresas que simplemente se mantienen al margen, que cumplen por obligación, que si les dicen, ¿sabes qué? Pues no puedes estar consumiendo tanta energía eléctrica, te voy a poner una ley en la cual diga que tienes que utilizar celdas solares o energía solar y les piden 10 paneles y simplemente ponen 10 paneles. Y por ejemplo hay otras empresas que se encuentran en la misma situación y les piden 10 paneles, pero ellos ponen 100 paneles en toda su empresa. ¿Y qué es lo que hacen? Que dejan de consumir la energía eléctrica y ahora se mantienen solamente de energía solar.
Es solamente un ejemplo. También puede haber ejemplos como con energía eólica, que es con el aire, o con energía hidráulica, que es con el agua. Entonces, son ejemplos que tenemos y como ya lo mencionamos, algunas empresas lo hacen simplemente por obligación y algunas empresas lo hacen por precisamente pues, por aportar o por dejar de explotar el medio ambiente y los recursos primarios o la materia prima. De ahí viene una teoría que es la teoría de la dependencia o enfoque de la dependencia. Esta es una teoría elaborada entre los años de 1960 y 1970 por científicos sociales a la situación de establecimiento socioeconómico latinoamericano en el siglo XX, como una respuesta a la teoría de la industrialización de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que es CEPAL, y la teoría del desarrollo. La teoría de la dependencia utiliza la dualidad metrópoli-satélite para exponer que la economía mundial posee un diseño desigual y perjudica para los países no desarrollados, a los que se les ha asignado un rol de subordinación de producción de materias primas con bajo valor agregado, en tanto que las decisiones fundamentales y los mayores beneficios se realizan en los países centrales, a los que se ha asignado la producción industrial de alto valor agregado. Ahorita lo vamos a ver en una imagen más detallado. Ahorita se los explico. La teoría de la dependencia es una teoría que niega los beneficios del comercio internacional propuestos por la escuela clásica y explica el subdesarrollo por medio de la subordinación o sometimiento que se procede hacia los países desarrollados. Sin duda, esta teoría trata de buscar una respuesta teórica al por qué se dio un estancamiento económico en los países latinoamericanos en el siglo XX y empezó a formarse durante los años de 1950 a 1970, cuando un grupo de expertos latinoamericanos se preocuparon por el estancamiento socioeconómico que se estaba produciendo en Latinoamérica. De ahí surge esta teoría de la dependencia, sobre todo por parte del supuesto que la economía mundial va generando un sistema de desigualdad para los países subdesarrollados y por lo tanto resulta perjudicial. Las economías de los países desarrollados crecen y se fortalecen cada vez más, mientras que las economías de los países subdesarrollados cada vez son más frágiles y débiles. Además, afirma que existe un eje o un país que actúa como centro. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los países fuertes se siguen haciendo más fuertes, son países primermundistas, y los subdesarrollados van a ser países eh, de segundo mundo o tercermundistas, que pues se van a quedar estancados y que cada vez van a ser más frágiles, más débiles, cada vez van a aumentar su deuda externa, cada vez se van a ver más afectados y explotados precisamente por los países desarrollados. Eso es a lo que nos lleva la teoría de la dependencia. Los países subdesarrollados o los de segundo y tercer mundo generan materia prima, la envían a los países o la venden a los países desarrollados a un precio bajo, y los países desarrollados ¿qué hacen? Hacen productos de esta materia prima y se las venden o se los revenden, digámoslo así, a los países subdesarrollados en materia de elementos indispensables, eh, con un costo mayor al cual se les vendió la materia prima. Obviamente, pues su excusa es de que la producción del artículo, lo que costó producirlo y los beneficios que te va a traer, pero pues todo esto se relaciona con esta teoría. Este es un país desarrollado que está dotado de alto nivel de inversión en su infraestructura de producción. Por esta razón, los bienes y servicios que producen son manufacturados con un alto grado de valor agregado, que es lo que mencionábamos. Por otro lado, alrededor de este eje central existen muchos países periféricos o subdesarrollados y por su bajo nivel de industrialización solo producen alimentos y materias primas que tienen muy poco valor dentro del mercado y como consecuencia sus precios son muy bajos, es lo que ya les comentaba. En consecuencia, los países subdesarrollados cada vez padecen un mayor grado de marginación, tanto industrial como tecnológica, por parte de los países industriales ricos o desarrollados. Y aquí está lo que les comentaba, la teoría de la dependencia.
El país desarrollado exporta productos de valor agregado y de alto precio, mientras que el país subdesarrollado exporta materias primas de bajo precio. O sea que los países subdesarrollados o los países con menos industrialización y con menos poder económico van a generar simplemente materia prima. Un ejemplo muy claro, México está generando petróleo, pero ¿qué es lo que hace? Manda los barriles de crudo a Estados Unidos la refina, la procesa o genera la gasolina y se la vende a México. Ese es un claro ejemplo de lo que es la teoría de la dependencia. México depende de la producción de combustible de Estados Unidos, que actualmente ya se está tratando de cambiar todo eso mediante reformas y más refinerías y todo ese rollo, pero eso es algo muy real, algo, un ejemplo muy claro de lo que es la dependencia o la teoría de la dependencia. Y ahora vamos con la teoría del neoliberalismo. El neoliberalismo, también llamado nuevo liberalismo o liberalismo tecnocrático, es la corriente económica y política capitalista, inspirada y responsable del resurgimiento de las ideas asociadas al liberalismo clásico o primer liberalismo desde las décadas de 1970 y de 1980. Si se fijan, esto ya fue después de la teoría de la dependencia. Los defensores del neoliberalismo apoyan una amplia liberación de la economía, el libre comercio en general y una drástica reducción del gasto público y de la intervención del Estado en la economía en favor del sector privado, que pasaría a desempeñar las competencias tradicionalmente asumidas por el Estado. Originalmente, el neoliberalismo era una filosofía económica acuñada por el economista alemán Alexander Rostow en 1938, que trataban de encontrar un tercer camino o un camino entre medias de la disputa que en ese momento se libraba entre el liberalismo clásico y la planificación económica. El impulso de desarrollar esta nueva doctrina surgió del deseo de evitar nuevos fracasos económicos tras la Gran Depresión y el hundimiento económico vivido en los primeros años de la década de 1930, fracasos atribuidos en su mayoría al liberalismo clásico. En las décadas siguientes, la teoría neoliberal tendió a estar en contra de la doctrina laissez-faire del liberalismo, promoviendo una economía de mercado tutelada por un Estado fuerte, modelo que llegó a ser conocido como la economía social del mercado. Hasta aquí tenemos nuestra clase de desarrollo sustentable y medio ambiente. Cualquier duda, cualquier cuestión, estoy para servirles, para apoyarles, quedo a sus órdenes. Espero que las clases sean de su agrado. Poco a poco pues vamos a ir tomando un poco más de práctica en esta nueva modalidad de educación. Cualquier duda, cualquier situación, pues quedo a sus órdenes. Saludos, que tengan un excelente día.